pues vamos a esperar a que se sienten. Que son ya casi menos 20. ¿Hay alguien registrándose? ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Sí? Buenos días a todos. Bienvenidos todos a Podcast Days. Soy Javier Sánchez, CEO de VoiceUp y fundador. Y estamos encantadísimos de tener tanto talento junto hoy aquí con nosotros. Y bueno, y también encantados de tener aquí a este Dream Team de VoiceUp organizando todo esto y contribuyendo a que pasemos un día estupendo todos, ¿vale? A mí me han escrito un texto precioso para que yo diese la bienvenida y tal, pero que no me acuerdo. O sea, yo al final soy de improvisar y lo único que queremos es que este taller que hemos organizado para vosotros sea un punto de encuentro de voces que crean comunidades, de marcas que buscan autenticidad y entre todos compartamos este workshop para ver cómo ha evolucionado el podcast, hacia dónde vamos, horizontes, retos del podcast y nadie mejor que vosotros que sois imprescindibles para nosotros, ya lo sabéis. Entonces, bueno, pues bienvenidos de nuevo a Podcast Days, esperamos que disfrutéis mucho, esperamos que luego os guste ese café con un dulce para que toméis algo a nuestra salud y muchas gracias por estar aquí. Os voy a presentar ahora a Cristina Márquez, que es nuestra directora comercial y cofundadora de VoiceUp, y a Paz de Torres, que es la líder de toda la parte de Customer Experience, ¿de acuerdo? Ellas os van a decir cosas muy chulas sobre el podcasting. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye ya? Pues gracias, Javier, y me sumo a tus palabras de bienvenida, que estamos, yo diría, emocionados, más que contentos, casi emocionados de veros todos aquí, que hay muchas caras que no conocíamos, pero os conocíamos. Hay otras caras nuevas, de nuevas relaciones, y eso es el enriquecimiento que todos nos llevamos todos los días en nuestro trabajo y en nuestros objetivos de crear esa comunidad en torno al podcast. Y que en ese sentido lo que hemos querido preparar no es una presentación al uso o un discurso, sino una conversación, porque entendemos que es lo propio de un podcast además, y esa conversación que formemos todos parte de ella y que os sintáis parte de ella. Totalmente, sois una comunidad de creadores de la cual nos sentimos parte también. Habéis hecho que en estos años, casi 7, que llevamos trabajando, nos sintamos un poquito parte de cada uno de vuestros podcasts en algún momento determinado. Sabemos que aparecemos y desaparecemos en algunos momentos, ¿no? Porque ahora os vamos a explicar un poco cómo funciona nuestro trabajo, que ya muchos conocéis. Pero bueno, queríamos también compartir parte de lo que hacemos en la industria. Hemos intentado hacer un pequeño vídeo resumen, ¿vale? Que os da unas pinceladas de lo que hemos trabajado con vosotros, detrás del cual hay muchas cifras, hay muchas personas que trabajan, que luchan y que pelean por sacar adelante muchas acciones publicitarias. Hace casi 7 años nació VoiceUp con una idea clara: ser conector de las marcas con el talento de los podcasters con el fin de crear experiencias sonoras con un valor añadido. Nuestro propósito era dar voz a todos, creando un espacio donde el audio recibiera la relevancia que merecía en el panorama publicitario español, hasta entonces relegado a un segundo plano. El camino no ha sido fácil, pero poco a poco hemos ido creciendo, y a lo largo de este trayecto también hemos ido fortaleciendo nuestro equipo. Hoy, detrás de VoiceUp, hay un grupo de personas unidas por una misma pasión: el podcast. En este tiempo, hemos trabajado de cerca con más de 450 podcasts de diferente tipo para colaborar en las planificaciones de más de 40 agencias. Juntos, hemos impulsado más de 1.200 campañas de audio, con miles de integraciones publicitarias y cientos de horas de contenido, ganando la confianza de centenares de marcas y clientes de todos los sectores. Una historia de crecimiento, de voces que inspiran, de marcas que conectan.
Pero nada de esto habría sido posible sin vosotros, los podcasters. Sois la voz, la creatividad y la esencia de este camino. Esto es Voice Up, una trayectoria compartida y un futuro que seguimos construyendo juntos. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues lo que hemos querido transmitir en este vídeo es que detrás de las cifras, más allá de esas cifras, lo que hay sobre todo son personas, ¿no? Son proyectos que cada uno de vosotros es una ilusión, es una motivación y para nosotros también lo son. Y eso se traduce finalmente en que tenemos ese componente humano, esa autenticidad del podcast, que es su gran fortaleza. Y que así lo entienden las marcas, que cada vez lo han ido entendiendo cada vez más, que han ido incluso aprendiendo a pronunciar podcast, ¿no? Y que con eso hemos conseguido esa fuerza, ese posicionamiento del podcast como un medio propio, con su propia identidad, su propia personalidad. De esa manera, eso nos lleva a arrancar con una primera pregunta que queremos compartir con vosotros: ¿hacia dónde va ese medio que hemos conseguido consolidar de alguna manera, pero hacia dónde lo llevamos, ¿no? Y que, visto desde el punto de vista de las marcas, es en realidad decir qué es lo que busca una marca cuando quiere conectar con un podcast, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que merece la pena decir que a día de hoy hay marcas que buscan podcast, pero no siempre hacen así. Es decir, nos hemos acercado a muchas marcas para explicarles qué era esto del podcast. Todavía hay mucho camino por recorrer. Hay marcas que todavía no lo contemplan en sus planes de medios, en sus publicitarias, ¿no? Luego hablaremos un poquito cómo es, pero sin duda yo creo que podemos estar orgullosos del momento. Nos han ayudado mucho algunas de las cifras, ¿no? que trabajamos en el día a día para animar a que esas marcas vean el podcast como un formato interesante. No debemos olvidar que competimos con múltiples formatos, múltiples medios, ¿no? En esas planificaciones, pero que casi el 50% de los españoles escuchen podcast y que solo en 5 años el consumo ya crece un 70%, a acercarnos realmente a esas marcas bueno, pues que nos piden, ¿no? que nos intentan preguntar cómo es la mejor manera de acercarse a su audiencia a través de este formato que ha dejado de ser nuevo, pero que en muchas facetas todavía sigue siendo. Así que creo que tenemos que sentirnos orgullosos, aunque hay mucho camino por recorrer. Eso es. Pero sí es cierto que sí, el podcast ya tiene esa relevancia como medio, tiene esa fuerza, y ya no es una pregunta de si existe o no como medio, ¿no? Todavía, sino es más una pregunta, pero ¿qué es lo que, ¿no? define el podcast a la hora de buscar las claves con la colaboración con las marcas? Que nosotros lo resumimos en 3 grandes temas. Uno es la afinidad con el target, por otra parte la seguridad y por otra parte pues el tener la capacidad de medición, que es siempre muy importante. Que lo resumimos siempre con las 3 Cs, siempre hablamos de esas 3 Cs. Una primera C, la conexión con la audiencia. Vuestra gran fortaleza es vuestra conexión con la audiencia. Esa capacidad de retención, esa posibilidad de estar comunicando y vuestro liderazgo en ese sentido, ¿no? Porque tenéis esa autenticidad que hace que cada semana están esperando vuestro capítulo, ¿no? o con la frecuencia de publicación de cada uno, ¿no? Y eso es lo que permite tener esa, pero no basta tener esa audiencia, sino el conocerla, ¿no? Y perfilar bien la audiencia. Igual que nosotros cada vez más vemos la necesidad de las marcas de perfilar cada uno de los podcasts y aprender de cada uno de vosotros, por eso os preguntamos tanto, información, datos, etcétera, porque ese perfilaje es súper importante para la marca y cada vez más se va a ser también que vosotros conozcáis con mayor profundidad vuestra comunidad, porque esa es la gran fortaleza, porque la marca lo que quiere es tener esa presencia auténtica que tenéis vosotros con la audiencia y gozar de ella a través de vosotros. Eso es un punto esencial. Y otro punto esencial es esa confianza, generar esa confianza a la marca. Y la confianza a la marca viene por una parte de lo que se puede denominar por la seguridad del contenido, es decir, que no se vea envuelta en una polémica porque está dentro de un podcast que le busca un marrón, ¿no? Pero también es, por otra parte, pues generar esa confianza porque está con el podcast adecuado, el right match, ¿sabes? Es como la pareja perfecta o el podcast que mejor encajo para estar presente. Y a vosotros también. De ahí que luego veramos, esa es nuestra labor, encontrar el ajuste, ¿no? el perfecto ajuste, pero desde los 2 puntos de vista, del podcaster y de la marca. Y por otra parte, la capacidad de medición. La capacidad de medición significa conocer, analizar
la medición, no es simplemente el dato por el dato, sino analizar esos datos, que permite también conocer mejor, por tanto, los resultados, la medición con la audiencia, lo que se puede hacer, la capacidad de innovar, qué tengo que cambiar, qué tengo que mantener, etcétera, y esa evolución del propio programa que la marca también, en ese sentido, va buscando también como nuevas formas. Porque en resumidas cuentas eso se traduce en una cuarta C, que es las colaboraciones. Cuando hablamos, venga, vamos a hacer una colaboración con la campaña X, ¿no? La marca X. ¿En qué busca la marca en las colaboraciones? Nosotros creemos en ese modelo y cada vez más de las menciones y en general de las integraciones de contenido orgánicas, naturales. Es verdad que hay diferentes podcasts y cada uno lo concibe de diferentes maneras. Hay gente que busca más el bloque publicitario, la mención dinámica, ¿no? La cuña dinámica, etcétera. Pero las marcas cada vez más, esa autenticidad del podcast es de lo que quieren gozar. Y eso es único, eso no lo tienen otros medios. Otras cosas sí lo tienen. En una radio también puedes hacer una cuña, ¿no? En una tele puedes hacer otras cosas. Pero en el podcast puedes hacer menciones nativas, pero no en otros medios. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar esos puntos de fortaleza, ¿no? de lo que tiene el podcast con relación a las posibilidades de colaboración publicitaria, que hace que necesiten el podcast para estar presentes también ahí, porque la forma de llegar a esa audiencia es única, no lo tienen otros medios, y además estás llegando a una audiencia que no se pisa con otros, porque son diferentes, y bien lo sabemos, ¿no? El que te escucha cada semana no le quita de estar en otros medios, utilizando otros medios de comunicación, pero contigo sí que tiene esa relación estrecha de comunicación semanal o mensual, o cada uno su frecuencia. Entonces ese es el punto en donde vemos necesidad de evolución del propio podcast para que las marcas vean las posibilidades que sigue teniendo esa comunicación auténtica a través de las diferentes formas y formatos de menciones y de integraciones. Eso es. Yo creo que además, bueno, como industria, como creadores que todos estamos aquí, ¿no? Parte un poco de este sector, creo que tenemos que tener en cuenta que no nos podemos dejar los deberes sin hacer. Es decir, hemos llegado aquí, muchos de vosotros estabais antes de que nosotros llegásemos, a lo mejor pensáis, bueno, esta gente que llega, ¿no? 7 años atrás casi, qué viene a hacer, cuando yo ya llevaba años y años creando mi podcast, ¿no? Bueno, pues hemos ido intentando evolucionar el formato, no el formato en sí, sino la manera de mantenerlo en el mercado, en la industria, que sintáis que hay una vía de monetización, una vía de consolidación, porque también somos partícipes de muchos podcasts que se han quedado por el camino, que han decidido pausar su publicación porque no era sostenible, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos intentar, ¿no? Que haciendo bien los deberes podamos intentar paliar. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que el vídeo, ya sabéis que esta industria no para, precisamente la publicidad es una de las industrias que o te subes o te quedas un poco relegado. El vídeo hace cosa de año y medio, nosotros lo digo como año y medio porque es donde más hemos notado nosotros la diferencia publicitaria, ¿no? Nos arrasó como un tsunami. Las marcas pedían estar en vídeo por muchos motivos porque nos permite hacer integraciones mucho más allá de lo que es la voz, que sabemos que tiene que ser el centro, pero que no siempre debe ser la única opción cuando hablamos de podcast, ¿no? Así es como lo concebimos nosotros. Creemos que el vídeo es nos amplía horizontes y en algunos casos lo que hemos intentado hacer nosotros es precisamente con algunas de las campañas que tenemos, llevar a las marcas a ese punto donde el audio sigue siendo el centro, pero cómo construimos a través de diferentes formatos de vídeo. Os ponemos un ejemplo que, bueno, a nosotros nos parece que fue interesante cómo lo coordinamos. Fue el caso de Pedigree, que siempre nos gusta trasladaros a aquellos casos un poco más complicados. De hecho, aquí tenemos a Chris, que participó en esta campaña, a Nika, que no sé si ha llegado, pero no ha llegado todavía, pero creo que realmente resume muy bien cómo se nos planteó un reto, que era hablar sobre un producto de salud bucodental de los perros, y ahí es nada, ahí os lo dejo, a ver cómo haríamos algo
con un palito que los perritos muerden, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a audiencia que conozca, que esté interesada en el mundo de las mascotas, que les consigamos captar. Bueno, pues cómo combinamos la parte de más prescriptora en un podcast como Perros y Punto, que es un podcast que principalmente está basado en el audio, pero además en la educación canina, y luego también en un podcast de bienestar, un podcast que va mucho más a la parte emocional, que tiene vídeo, pero que en este caso su vídeo normalmente es en un entorno más hogareño y nos lo llevamos a un plató, ¿no? Poniendo en valor un poco el discurso emocional que teníamos junto con un influencer destacado en el mundo canino, ¿vale? Que destacaba pues, en sus redes por su amor a su perro, y cómo conseguimos construir un episodio basado en la pérdida, o sea, en cómo afrontamos la pérdida de las mascotas. Es decir, cómo tú, si tienes una mascota, has afrontado en un momento dado la pérdida de ese ser querido que para todos vosotros, ¿no?, es una parte fundamental. Bueno, pues conseguimos mantener a la audiencia súper enganchada de tal manera que el vídeo nos llevó a poder presentar a Pedigree como esa marca que te ayudaba, que te acercaba, ¿no? Bueno, pues aquí introdujimos el vídeo de una manera bastante particular, pero es que si pasamos a otro de los temas importantes que tenemos, ¿no?, y donde tenemos que ampliar un poquito esas miras, las redes sociales no se quedan atrás. Y sabemos que muchas veces habréis pensado que las redes sociales pueden ser un riesgo. Nosotros igualmente lo vemos como una manera, no de consumir podcast, seguro que en esto con muchos de vosotros estamos de acuerdo. Las redes muchas veces simplemente nos hacen engancharnos a poder hacer a lo mejor, a descubrir un contenido que tú no conocías y hacerte una maratón luego de 40 minutos a lo mejor en un episodio completo. Tenemos que tener también un cierto cuidado, ¿no?, porque también estamos viendo que quizá podemos caer en el riesgo de trocear demasiado el contenido. Si ese contenido se trocea demasiado, llega un momento en el que no generamos el interés a la audiencia, ¿no?, para que se quede, para que forme parte de esa comunidad que queremos, ¿no?, de oyentes fieles. Pero sin duda hay unas cifras claras que nos marcan un poco el camino, y es que el 74% de los oyentes de un podcast siguen a bien el host, o sea, al alojador o al invitado en sus redes sociales. Eso quiere decir que hay una comunicación, hay un trasvase muy importante que debemos tener en cuenta. Es decir, no debemos obviar todos aquellos que a lo mejor las redes sociales no es vuestro canal principal con vuestra audiencia, no significa que no lo pueda ser. Lo hemos visto y hemos visto una evolución muy potente para muchos, ¿no?, para muchos podcasts que han ido creciendo con nosotros. De hecho, bueno, pues tenemos también un caso concreto que fue el de Cespri, en el que creamos, aquí pongo el foco en ese valor del audio, porque hicimos un episodio dedicado con una invitada especial, con Hanna. En el podcast de Hanna lo que quisimos tratar es un capítulo de bienestar, un capítulo sobre salud, sobre cómo nos alimentamos bien, ¿no?, en nuestro día a día, y luego cómo eso lo trasladamos amplificando a la parte de redes sociales. Yo creo que es un ejemplo claro, ¿no, Paz? Que además, bueno, Paz, o sea, digamos que yo represento un poco, aunque estamos todos en comunicación, pero yo puedo representar un poco más esa parte de la venta hacia la agencia, de cómo lo trasladamos, y Paz es la que pelea junto con todo el equipo con vosotros en el día a día para que luego eso se materialice, ¿no? Entonces, Paz sabe bien lo que nos costó llevar a cabo muchas de estas acciones. Sí, pero en todo caso es verdad que son acciones que fortalecen mucho de cara a la marca, porque visibilizan, ¿no?, el valor que le aporta el podcast. Y eso es en realidad el mayor premio que nos llevamos todos nosotros de VoiceBank, porque estamos viendo que realmente son ese esfuerzo y ese trabajo que hacéis y el valor que aportáis. Sabemos en ese sentido que las marcas bien lo acogen y bien lo reconocen cuando salen bien los resultados, que en general siempre podemos decir que lo hacemos, pero sí queremos destacar eso, que de cara a plantearnos en realidad, bueno, nosotros sabemos que crear un podcast, mantenerlo vivo, no mantenerlo de cualquier manera, sino vivo, con una comunidad viva, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo por vuestra parte, y eso somos los primeros conocedores de eso, y así lo trasladamos también a la otra parte de las marcas, ¿no? Y quizás pues eso nos lleva a plantearnos un poco la pregunta del millón, la pregunta que en todos los cuestionarios yo creo que ha aparecido, la pregunta que sale en muchas ocasiones porque es evidente, y es decir, vale, y todo esto, ¿cómo hacemos para que, ¿no?, podamos apostar, monetarizar o rentabilizar el podcast que yo creo? Y eso es un poquito lo que queríamos también compartir con vosotros, algunas claves de este tema que sabemos que es un tema fundamental para vosotros.
Totalmente, porque muchos de vosotros a lo mejor ya en el inicio, ¿no?, comenzasteis con todo este proceso, ya tenéis vuestro podcast formado, ideado, en marcha con vuestra audiencia, pero quizá a lo mejor no sois conscientes de la parte que realizamos nosotros, ¿no?, de la parte de cómo llevamos eso a la fase de propuestas y cómo tenemos que ir saltando barreras, ¿no? O sea, para que nosotros en una propuesta os tengamos en cuenta a muchos de vosotros, porque eso es lo que intentamos, es decir, intentamos que todos los que estamos aquí no competimos entre sí. O sea, entiendo que vuestra visión de creadores en algún momento puede verlo así, pero nosotros lo que entendemos como visión de VoiceUp es que todos formáis parte de esta comunidad y en esas planificaciones de medios lo que intentamos es que las marcas apuesten por el propio formato, es decir, compitiendo con otros muchos medios, ¿no?, con grandes gigantes que se llevan grandes presupuestos. Lo nuestro es algo todavía relativamente pequeño, aunque cada vez intentamos que os llegue más, que podamos hacer viable que la monetización en mayor o menor medida os llegue a vosotros, a los creadores. Y para eso tenemos que tener en cuenta que principalmente en nuestro terreno, ¿vale?, nosotros trabajamos con agencias de medios. ¿Eso qué quiere decir? En muchos casos seguramente a vosotros os lleguen agencias de comunicación o equipos de agencias de influencers, dependerá un poco porque hay muchos actores en esta industria, ¿no? La nuestra principal es la de las agencias de medios y aquí hay un tema estacional, hay un tema temporal que tenemos que tener en cuenta un calendario y es que la campaña de Sanitas, por ejemplo, seguramente empieza ahora, en octubre, cuando todos estamos estornudando y necesitamos ir al médico, ¿no? Pues realmente podemos tener un producto o un episodio súper chulo que vender a Sanitas, ¿no?, o que colaborar con Sanitas, pero resulta que si eso lo hemos lanzado en junio, pues a lo mejor hemos perdido esa bala, ¿vale? Es decir, quiero que pensemos que los contenidos también tienen que estar bien ubicados en el calendario. También es importante que entendamos que nosotros trabajamos casi, os iba a decir un mes, pero no es un mes, o sea, nosotros venimos trabajando casi 2 meses. Bueno, si os digo que llevamos trabajando campañas desde antes de verano que todavía no se han formalizado, nos miento. Entonces, todo ese recorrido que nosotros vamos intentando hacer, en muchos casos sabemos que es muy tedioso para vosotros, pero que es un esfuerzo que os pedimos también que compartáis, ¿no?, con nosotros, que peleamos, porque no debemos olvidar que un poco nuestra función siempre ha sido acercarnos a vosotros sin ningún tipo de exclusividad. Nuestra idea es que lo que compone VoiceUp y lo que compone la industria, en este caso todos los que somos aquí, es que seamos personas. Y eso es lo que nos ha llevado a que hoy estéis aquí, a que espero que confiéis en nosotros como profesionales de esto, sin tener que poner un contrato por medio que nos diga que obligatoriamente tenéis que hacer una campaña con nosotros. Siempre os hemos dejado esa libertad, pero también entendemos que es importante, ¿no?, que entendáis un poco nuestra manera de trabajar para que sepamos acercaros las propuestas de una manera más sencilla, para que vosotros también os acerquéis proyectos interesantes que tenéis entre manos y que os podemos acercar a las marcas. Y en eso también muchas de las cosas que nos habéis planteado en casi todas las reuniones iniciales que tenemos es, oye, ¿qué tipo de patrocinios queréis? Casi siempre el ideal es un patrocinio a largo plazo, ¿no? Oye, yo me quiero casar con una sola marca en principio, algo sencillo, algo que no manche mucho, ¿no? Porque tenemos esa idea de que a la audiencia le va a costar ver la publicidad de nuestro contenido. Y creo que también tenemos una responsabilidad nosotros como industria y vosotros como creadores de intentar que la industria, o sea, que los oyentes en este caso entiendan que el apoyo de una marca, cuando está ahí presente, es un escalón más. Es decir, que una marca apoye un podcast o a un creador como vosotros es un escalón que habéis subido y que os posiciona, ¿no?, y que evidentemente tenemos que buscar la mejor manera de integrarlo. Pero ojo, también queremos haceros partícipes del riesgo que supone, o del que vemos nosotros, de asociarnos a una sola marca. Porque puede parecer sencillo a la hora de que hay una marca que me permite, ¿no?, sufragar todos los gastos de producción que yo tengo durante una temporada, pero resulta que si nos casamos demasiado con una marca o mi podcast parece ser el podcast de la marca, es probable que a futuro esa marca, como en casi todas, las marcas necesitan innovación. Es decir, 1, 2, 3 temporadas como mucho, tienen que innovar y a sus jefes tienen que decirles que estamos haciendo cosas nuevas. Entonces, estar en el mismo podcast, en el mismo tipo de contenido, seguramente no les valga. Y ahí quizá nosotros corremos el riesgo de identificarnos demasiado con esa marca y que nos cueste que otras entren a participar, ¿no?, entren a asociarse con nosotros. Por eso creemos también que hay un valor importante en esas menciones o en esas integraciones más puntuales
puntuales. Apostamos porque las integraciones sean cada vez un poquito más enriquecidas. Estamos acercando a las marcas cada vez más. La mención está fenomenal, pero tenemos que ir dándoles más opciones, ¿no? De secciones, de, por ejemplo, hacer un episodio dedicado, que lo estamos trabajando mucho. El hecho de que podamos hacer diferentes formatos y a vosotros os lleguen diferentes formas de monetizar. Y que no nos quedemos solamente en que la marca vea lo fácil, porque como en todo, somos personas y detrás de la industria también hay muchas personas que tienen muchos emails que contestar, muchas campañas que gestionar y resulta que a lo mejor lo más fácil es decir, oye, mi campaña de Opel la meto en una cuña, la compro por Spotify y de esa monetización, ¿qué le llega al creador? Bueno, pues unos céntimos seguramente, dependiendo del volumen de audiencia que tengamos, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos remarcar que las que las integraciones más específicas, más puntuales, os pueden llevar a un mayor volumen de monetización y a no casaros con una sola marca. De hecho, hablábamos hace poco que veíamos en prensa, para que nos salgamos del negocio, veíamos en prensa que, por ejemplo, el Mutua Madrid Open, este año les había costado renovar ese patrocinio. Y yo pensando, ¿no? Y diciendo, bueno, pues es que realmente si ahora mismo hay otra marca que se quiere asociar al Madrid Open, realmente nos costaría mucho a lo mejor quitarnos esa parte de Mutua, ¿no? Para una marca es complicado entrar en un terreno donde otros ya han conseguido llegar, plantar un poco la pica, ¿no? En Flandes y decir, bueno, pues aquí es donde tenemos el poder, ¿no? La asociación a nuestra marca. A mí, por ejemplo, me ha pasado con el Wanda Metropolitano. Yo me quedé en Wanda, o sea, no he ido evolucionando y seguramente ese tipo de asociaciones publicitarias son las que a una marca le aportan mucho, pero a vosotros como creadores puede ser que os penalice en algún momento, ¿vale? Queremos trasladaros eso. Y luego también queremos que entendáis que el CPM, nosotros venimos luchando mucho con el CPM, con las marcas. Intentamos evangelizar para que ese CPM no sea lo único que midan, lo único que entiendan, pero para ello también les hacemos huir también de todos los tipos de ranking, porque también somos conscientes de que en un momento dado nos pueden posicionar en lo más alto, pero que no tienen nada que ver, en muchos casos, solamente con la audiencia que nos escucha. Entonces, por eso necesitamos ese perfilaje, conocer muy bien vuestras audiencias, pero sobre todo también necesitamos por vuestra parte el que establezcamos una industria sólida, tanto en las tarifas que establecemos, ¿no? Y que siempre os hemos comentado que somos orientadores en ese aspecto y que vosotros mejor que nadie conocéis qué precio tiene vuestro producto. Pero quería que entendiésemos, porque nos llegan muchas veces muchos comentarios vuestros de, bueno, es que resulta que esta gran marca tiene mucho presupuesto, a esta marca le tengo que cobrar más que a esta otra pequeña. Ojo con eso porque no es la realidad. Las grandes marcas precisamente tienen muchos presupuestos, pero son con las que más push tenemos que hacer para que el podcast esté ahí. ¿Por qué? Porque ya tienen su posicionamiento hecho, ya tienen otros planes, o sea, ya tienen otras líneas dentro de ese plan de medios muy cubiertas, entonces somos uno más. Seguramente la más chiquitita, la que necesita esa prescripción mucho más directa, es en esa en la que podemos trabajar y ofrecerle no una tarifa alta, pero sí un gran valor, o sea, un contenido mucho más integrado, más proactivo, ¿no? O sea, que equilibremos un poquito todo eso. Yo sí quería destacar también que ese elemento de trabajar, ¿no? De no fijarnos solamente en el patrocinio a largo plazo de una marca, tiene otro componente también positivo. El tener que trabajar con diversas marcas nos genera agilidad mental, nos genera capacidad de innovación, porque con una tienes que hacer una cosa totalmente diferente que con otra. No es lo mismo nuestro querido Airbnb, ¿verdad?, que otras marcas que permiten, ¿no?, otro tipo de integraciones, pero de cada uno aprendes y de cada uno, por tanto, evolucionamos. Porque yo creo que lo importante, y esto es lo que queremos también transmitiros, vosotros y nosotros, nuestra labor es de impulsaros, sois los creadores no solamente de vuestro podcast, sino de cómo el podcast se relaciona con las marcas. Y de cómo lo queremos hacer. Lo queremos hacer automatizado, en plan, lo ponemos y nos hibridamos con una especie de radio versión B, o queremos que el podcast sea tan singular que, ¿no?, tiene más recorrido, tiene más trabajo, pero tiene también más posibilidades, ¿no?, más potencial, que nosotros es donde creemos que ahí tiene la fuerza con relación a las marcas, es lo que les impacta. No solamente, y por eso a lo mejor sorprende, ¿no?, que podcasts de nicho, de pequeño alcance, también importan. ¿Por qué? Porque les está importando la manera en que el podcast lo realiza, que es de manera tan diferente, tan singular, ¿no?
Y yo creo que eso es importante y ahí queremos destacar, pues eso, nuestra labor no es VoiceUp no es el protagonista, es el puente. Nosotros somos el puente entre la marca y el podcast, y que la autenticidad, la personalidad, la identidad de cada una, de la marca y del podcast, esté presente, ¿no? Y eso, bueno, se dice muy rápido, se dice en una frase, pero luego pues es mucho trabajo, es mucho conoceros, es mucho conocernos, es mucho intentar ver cuáles son las dificultades, los objetivos de las marcas, cuáles son las necesidades, las preocupaciones de la marca y saberlo transmitir y al mismo tiempo asegurarles, darles la confianza de que están con el perfecto ajuste, el podcast perfecto para ellos, ¿no? Esa es nuestra principal labor. Sí queremos destacar en ese sentido que una de las cosas que más hemos construido en estos años ha sido crear las referencias. Es decir, las marcas no tenían referencias ni de jerga. O sea, ¿qué es una mención nativa? Pues han tenido que aprender qué es una mención nativa, que lo hemos ido construido con vosotros, ¿no? ¿Qué es medición? ¿Qué KPIs se utilizan en el podcast, ¿no? O qué es, y todos esos componentes, cómo orientamos, ¿no?, la integración en una determinada marca, cuál es el momento de la marca para comunicar de qué manera, ¿no? Todos esos son los temas que hemos ido trabajando, que hemos ido evolucionando, que los que lleváis más tiempo lo habréis visto también en nuestra propia evolución y la vuestra, ¿no? Y que ahí es donde nos estamos yendo, incluso también en la relación con las plataformas, ¿no? Que sabemos que no es fácil. Cada plataforma tiene su mundo, su problema, sus dificultades de datos y demás. Por eso, de hecho, incluso pues nosotros hemos desarrollado una plataforma propia para poder tener esa capacidad de análisis y de agregación de datos y de información, porque vemos que es Spotify, iVoox y por decir alguna, ¿no? Y luego ya llega YouTube, entonces genial, ya lo tenemos todavía más, etcétera. Es imposible, ¿no?, de tener todo el conocimiento, y por otra parte la cierta libertad con respecto de las plataformas para no tener una relación especial demasiado dependiente de ellas, que sabemos los peligros que tienen, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí, en lo que es la generación también de proyectos, un poco en relación a lo que comentábamos antes, ¿no?, de poder acercarnos, cómo hemos hecho que haya marcas. También aquí tenemos productores, es decir, no queremos perder esa esencia de que una marca se asocie con un podcast concreto a través de la mención, de la sección, de la integración orgánica, pero también somos conocedores de que muchas marcas han hecho el intento de crear su propio podcast y no les ha salido del todo bien, o se han quedado con la sensación de que el podcast era un formato que, bueno, yo recuerdo una marca de cervezas que llegué, la primera vez que me reuní con ella me dijo, bueno, sí, hicimos un podcast hace un tiempo. Digo, ¿y qué tal salió? ¿Qué resultados tuviste? Uy, pues no lo sé, es que me lo regalaron. O sea, era como un plan dentro de todo el mundo del podcast, ¿no? O sea, dentro de todo el plan de medios me regalaron el podcast. Entonces nosotros quisimos quitar un poco esa esencia, ¿no? Quisimos pelearnos con eso, y que la parte de producciones, o sea, cuando hablamos de producciones para una marca, sabemos que muchas veces esas marcas se frustran, que tiene un recorrido que hace que, bueno, apuesten de vez en cuando, pero no lo vean claro, salvo excepciones. Entonces hemos querido acercarle lo que nosotros hemos denominado Project Sponsor, ¿vale?, que son proyectos ya creados con muchos de vosotros, es decir, con creadores independientes o con productoras, para que realmente la marca simplemente tenga que poner su logo. Es el lacito de, oye, este proyecto parece que es el proyecto de L'Oréal, por ejemplo. Hicimos un proyecto con Cristina Reyes, por ejemplo. L'Oréal era una marca que, bueno, pues particularmente quizá el mundo del podcast no se había acercado tanto, había hecho cositas con Vicky Martín Berrocal, pero es cierto que el podcast, bueno, pues venía de una trayectoria quizá menos de lifestyle, menos de belleza, etcétera, y conseguimos crear un podcast desde cero que estaba completamente ideado y en el cual L'Oréal simplemente tuvo que asociarse. Puso el dinero, evidentemente, para que ese proyecto pudiese salir adelante. También queremos que entendáis que hay otro tipo de proyectos para muchos de vosotros que estáis aquí, que también podéis acercarnos y que podemos acercar a las distintas marcas, ¿no? Porque al final un poco es esa la misión que tenemos. O sea, la misión es que todos nosotros seamos una comunidad de creadores, que sigamos enriqueciéndonos, que aquí estamos hablando de lo que nosotros venimos haciendo, pero queremos que sea el punto de encuentro para que nos contéis, seguramente ahora después y más en Petit Comité, cuáles son
son las necesidades que también tenéis de vosotros, porque cada uno de vosotros tendréis unas distintas. Entonces, nos gustaría que sea un poco un punto de encuentro, que sigamos creciendo, que todo esto que os hemos hablado de monetización, dónde os encontráis cada uno de vosotros, dónde os sentís y dónde podemos seguir haciendo que cada uno evolucionéis, ¿no? Y luego, evidentemente, somos conocedores de que la industria, esto es una parte bonita, ¿no?, de lo que hacemos, pero que dentro de la industria hay muchos retos. De hecho, en el cuestionario que os hemos pasado a muchos de vosotros, os los habéis trasladado, nosotros encontramos 3 fundamentales, que son la competencia, ¿vale? Es decir, es cierto que para nosotros sois un grupo de creadores y no competís entre vosotros, como os decía, seguramente competís en muchos momentos. Y en el caso de la competencia y la diferenciación, a nosotros lo que hemos observado en el mercado es que es importante que con la llegada del vídeo, con la llegada de la tiranía que tiene el alcance, la tiranía de las cifras, no nos quedemos en hacer todos lo mismo. Es decir, nos cuesta muchas veces ver el mismo entrevistado en muchos podcasts, que seguro que os ha pasado a vosotros, o el mismo tipo de contenido emocional en todos los podcasts. Y eso creemos que no beneficia, ¿no? Como nos beneficia como industria. Sabemos la dificultad que esto conlleva, la vía de diferenciación es muy compleja cada día más, pero somos conscientes de que cada uno tenéis vuestra esencia y es lo que tenemos que intentar seguir fomentando. Y huir un poco, ¿no?, también de esa difuminación del formato, es decir, el podcast es un formato en sí que tiene que enriquecer. No es una videoentrevista, ¿vale? O sea, es decir, tiene que dar algo más. Y eso lo vemos en el auge de muchos de vosotros, en el que llevamos a expertos realmente, pero que tienen que trasladar y tienen que traspasar un poco. Hablo de las ondas, hablo del oyente, pero también de la pantalla, porque no lo hemos comentado antes, pero ya no decimos, o sea, ya hemos ganado la batalla, por decirlo así, entenderme en el buen sentido, a la radio, pero es que también la estamos ganando en las generaciones más jóvenes a la tele. Es decir, ya cuando dices, oye, ¿tú qué ves en la tele? Y dices Netflix, no, es que hay mucho más, ¿no?, de lo que los jóvenes, sobre todo, ven en las pantallas. Entonces, muchos de vosotros cada vez sois consumidos a través de Smart TV, cosa que también nos hace competir en esos planes de medios. Ojo, ¿cómo las marcas llegan a vosotros? Llegan a través de VoiceUp, llegan a través de una agencia de influencers, llegan a través de por ejemplo, Movistar, por ejemplo, o de YouTube. O sea, ¿de dónde llegan, ¿no? Porque hay muchas asociaciones y muchas vías de entrada a los diferentes contenidos que creáis. Sí, yo quería destacar una cosa que, para finalizar y dar un poco de impulso y de fuerza y de querer continuar, que sí, que estamos todos enamorados del podcast. Hay un dato que no sabéis que impacta mucho a las marcas, y es esa capacidad de generar, en una sociedad como vivimos, de déficit de atención por todas partes, esa media de 20-40 minutos de escucha del podcast que tiene en general, eso es impactante. Para las marcas que trabajan con otros medios, que coge tú esa retención de escucha, ¿no?, de atención, de tener una comunidad que te escucha como mínimo, ¿no? Eso, que luego tienes los que... Pero esa es una fortaleza que tenéis, eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que, ¿no?, vale la pena, porque es esa conexión única que tenéis con la audiencia, con las comunidades, generar comunidad constantemente, que sabemos que es agotador, pero ese es un tesoro, ¿no? Y eso queríamos destacar, precisamente, que todos los retos que nos habéis compartido los conocemos, son nuestros retos también, día a día, es decir, que compartimos retos, porque precisamente en la manera de posicionar el podcast dentro del conjunto de las campañas y las marcas forma parte de esos retos también, y por eso también entendemos con ilusión mirar el futuro, ¿no?, de la evolución del podcast, de que seamos capaces de... Y en ese sentido, a diferencia de otras formas de colaboraciones, la nuestra es siempre buscando esa evolución y manteniendo la autenticidad del podcast. Totalmente. Y bueno, hemos hablado nosotros de nosotros mismos, pero os hemos querido preguntar también a muchos de vosotros, a algunos de los que no han podido estar aquí hoy con nosotros, ¿en qué os hemos ayudado en este tiempo? ¿Qué percepción tenéis de nosotros? Seguramente que después, los que no hemos trabajado todavía, tendremos ocasión de que nos contéis después de esta charla, ¿no?, qué habéis visto y qué creéis de nosotros, y otros muchos con los que ya venimos trabajando, ¿no?, pues que nos habéis podido contar, aparte de todos estos retos que, como dice Paz, compartimos, un poquito qué ha sido VoiceUp en estos años para vosotros. Amigas y amigos, ¿qué tal? Soy Alex Fidalgo del podcast Lo que tú digas, y es un placer para mí estar en este taller
No de cuerpo presente porque no puedo, porque estoy grabando, pero sí estoy con vosotros espiritualmente, lo cual me hace muy feliz, me congratula. Simplemente os quiero dejar un mensaje, os quiero contar que llevo tiempo trabajando con la gente de VoiceUp, que la verdad es una gozada y una tranquilidad para mí contar con ellos, y sobre todo si algo tengo que destacar es el trato humano, el cómo se preocupan porque alguien tan especialito como yo esté a gusto y que las colaboraciones que vamos haciendo siempre salgan estupendas y sean súper sencillas para todos. Entonces, quería por eso estar en este taller, por eso dejar este mensaje, porque la verdad es que estoy muy feliz de trabajar con VoiceUp y espero que nos queden muchos años colaborando juntos. Y no soy el único que piensa así, porque os voy a dejar con el testimonio de otros podcasters que están igual de contentos como lo estoy yo por poder trabajar con VoiceUp. Así que nada, espero que disfrutéis del taller. ¡Chao! Gracias, Alex. Os hemos querido dejar algunos de los comentarios que muchos de vosotros estáis aquí. Hemos querido resumir, ¿no?, de qué ha significado para vosotros. Bueno, pues os dejamos algunos testimonios que los leáis tranquilamente. Y yo creo que lo ideal ahora es que antes del café, ya que creo que vamos bien de tiempo, que no Vamos bien de pensábamos, tiempo, sí, pero nos van a echar, ¿eh? nos van a echar, pero que demos pie quizá a que surjan preguntas y a que surjan cosas que nos queráis decir. Eso es. Ahora nuestro CEO Javier finaliza y os damos paso a que nos preguntéis, ¿vale? Si te parece, Javier, antes de que intervengas, ponemos otra vez el vídeo, que había mucha gente que no estaba. Venga. También queremos que nos critiquéis, ¿eh? Eso es, eso es, eso es. Vamos a ver un poquito. Hace casi 7 años nació VoiceUp con una idea clara: ser conector de las marcas con el talento de los podcasters con el fin de crear experiencias sonoras con un valor añadido. Nuestro propósito era dar voz a todos, creando un espacio donde el audio recibiera la relevancia que merecía en el panorama publicitario español, hasta entonces relegado a un segundo plano. El camino no ha sido fácil, pero poco a poco hemos ido creciendo. Y a lo largo de este trayecto también hemos ido fortaleciendo nuestro equipo. Hoy, detrás de VoiceUp, hay un grupo de personas unidas por una misma pasión: el podcast. En este tiempo, hemos trabajado de cerca con más de 450 podcasts de diferente tipo para colaborar en las planificaciones de más de 40 agencias. Juntos, hemos impulsado más de 1.200 campañas de audio, con miles de integraciones publicitarias y cientos de horas de contenido, ganando la confianza de centenares de marcas y clientes de todos los sectores. Una historia de crecimiento, de voces que inspiran, de marcas que conectan. Pero nada de esto habría sido posible sin vosotros, los podcasters. Sois la voz, la creatividad y la esencia de este camino. Esto es VoiceUp, una trayectoria compartida y un futuro que seguimos construyendo juntos. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esto. Muchísimas gracias de nuevo, todos los podcasters. Gracias por seguir creando esa magia que creáis con vuestros oyentes, por seguir teniendo esa autenticidad en la cual las marcas están creyendo gracias a los 7 años que llevamos evangelizando. Os invitamos a las 12 a una mesa redonda que moderamos, que se llama Marcas y Podcast, una apuesta multiformato, abajo en la planta 0, en la planta principal, a la cual tendremos como invitados a La Roca Project, a Hanna Fernández, están también un par de agencias de medios, de las multinacionales que trabajan con nosotros, y yo creo que va a estar bastante entretenida. Estáis invitados para que la veáis. Y ahora después tenemos ahí en la zona de la cafetería, os hemos dado unos tickets para un café y un croissant, ¿vale? Para que estemos ahí en la zona de cafetería y charlemos entre nosotros y demás.
De todas Decimos lo mismo, maneras. todo el equipo de VoiceUp os agradecemos muchísimo vuestra colaboración, que estéis aquí. Vamos al lío y muchas gracias. Si no, Bueno, tenemos un ratito tenemos aquí. un ratito, si queremos, ¿Queréis para que preguntas. salgamos? ¿Queréis hacer preguntas? Aquí abiertos. Venga, adelante. Sí, señor. Micro. Pues te voy a contar cómo fue. Yo soy amigo de Mara Torres, no sé si la conocéis. Mara Torres dejó las noticias de la 2 y creó su programa en la SER que se llama El Faro, que es un programa nocturno que ella hace por la noche, ¿no? Entonces yo, evidentemente, no la podía escuchar a esas horas porque es de 1 a 4 de la mañana y entonces al día siguiente me descargaba el podcast del programa para escuchar a mi amiga Mara Torres, ¿no? Y ahí empecé a ver, ¿y por qué aquí no se está haciendo nada? ¿Por qué esto no se está monetizando? ¿Por qué aquí no hay marcas que apuesten por esto? A mí me parecían contenidos súper interesantes para que las marcas apostasen por eso, ¿no? Y empecé a hablar con clientes nuestros, con agencias. Oye, estoy pensando tal, estuve mirando un poco lo que se hace fuera de España, en Estados Unidos, en UK. Y bueno, y un poco con apoyo de agencias con las que trabajamos, mis socios Cristina Márquez y Víctor Sanz, que me siguen a todas partes, incluso en mis locuras, pues nos pusimos a ello, ¿no? Y como dice el refrán, de aquellos polvos vienen estos lodos o de aquellos lodos vienen estos polvos. Bueno, pues así fue como lo hicimos. Sí. Yo les tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el mínimo para un podcaster independiente que ustedes puedan representar para presentarse a las agencias? La segunda es si solamente su mercado es en España o también es internacional. Y la tercera es si ustedes también ayudan al crecimiento del propio podcast. Todo tuyo. Sí, Empieza Cris. empiezo. Bueno, realmente no existe un mínimo, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos con podcast de cualquier tipo de categoría, de cualquier tipo de volumen. Lo que intentamos es conocer bien las métricas y ver en qué acciones, evidentemente, cuando hablamos de volúmenes de escucha por encima de las 20.000, 30.000 escuchas por episodio, hay más probabilidades de tener continuidad con marcas. ¿Por qué? Porque las marcas no debemos olvidar que buscan alcance. Pero, como hemos hablado, trabajamos con podcast nichos de perros, trabajamos con podcast nichos de running, o sea, que trabajan en muchas de nuestras estrategias y que lo que buscamos al final con eso es ver y diversificar con sus otros canales, tanto web, redes sociales, incluso hacer estrategias con clientes, con paid media, que nos permitan amplificar un mensaje. O sea, que al final lo que buscamos, la esencia de todo es la credibilidad que tenga ese creador en un determinado territorio. No hay un mínimo. En cuanto a España o no, nuestro principal mercado es España. Es cierto que hemos hecho alguna cosita a nivel internacional, pero de momento digamos que la potencia que nosotros tenemos o el respaldo que tenemos es con las agencias aquí en España. Ojo, no queremos quitar tampoco el hecho de que las principales agencias de medios con las que trabajamos tienen presencia internacional, por lo tanto se abre un camino, ¿no?, a poder replicar o poder llevar un poco nuestra esencia a otros mercados. Lo que pasa que hay en otros mercados que la manera de hacerlo, por lo que lo estamos viendo, la manera de hacerlo es un poquito diferente a la nuestra. Ya sabemos que España es un poquito diferente en todo esto y nos consideramos también diferentes en ello. Y la última... La tercera se nos ha olvidado. La tercera... El apoyo a la creación. Ah, sí. Sí, ahí un poco a colación de lo que antes decía Paz, es verdad que nosotros de manera un poco reactiva lo que hemos hecho ha sido crear nuestra propia plataforma de alojamiento que se llama VoiceMe, un poco intentando... No es algo que hayamos promocionado en ningún caso, pero sí que cuando tenemos creadores, o bien que no están
satisfechos o no encuentran su sitio con las principales plataformas que todos conocemos, ¿no? Pues el poder alojarles y el poder crear una estrategia de amplificación con ellos en tiempo real, ver si amplificamos a través de plataformas como YouTube, ver si amplificamos a través de entrevistas en otros podcasts, sí que intentamos ayudar. Es algo que en la dimensión de nuestro equipo quizá no es nuestro core business, pero sí que como creadores que sois, a todos aquellos que os acercáis intentamos ayudaros en la medida en la que podéis. Hola, buenos días y Hola. gracias por reunirnos a todos aquí. Soy Laura de Los Tres Cuñados y tengo una pregunta respecto a si de alguna manera penaliza o no penaliza la no asiduidad. Es decir, nosotros somos un podcast que no somos nada asiduo porque bueno, tenemos otras cosas y trabajamos en otras cosas. Sin embargo, sí que tenemos, es verdad que tenemos como mucha fidelización de nuestros oyentes, pero nos planteamos si realmente cambiaría algo a nivel promociones el hecho de que fuésemos más constantes, ¿no? Es decir, ¿va a cambiar el hecho de que hagamos el esfuerzo de publicar un podcast cada 15 días o realmente no importa porque si somos capaces de publicar uno al mes pero tenemos toda esa masa de oyentes, va a interesar a la gente que publicita? Gracias. En general, no. En general es una estrategia del podcast, su frecuencia. Y por tanto, es una estrategia con tu comunidad. Y la marca va a valorar que tú tengas una estrategia. Si es diario, si es mensual, si es quincenal, si es semanal, es porque responde a una estrategia. No porque, uy, esta semana no me apetecía. ¿Vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, sí es verdad que en ocasiones, si vemos necesario porque completa la acción que queremos presentar, podemos deciros, oye, a lo mejor en este par de meses convendría a lo mejor, ¿no? En un caso de un mensual, decir, elevamos a quincenal, ¿vale? Hacer 2 por mes, no solo 1. Pero porque lo viéramos necesario por conjugar de alguna manera la presencia de la marca, ¿no? Por la manera que quiere estar presente, ¿no? En ese sentido. Pero yo en general no hemos visto para nada, todo lo contrario. Lo que penaliza es que no haya estrategia, es que no sea un podcast. Porque si no tienes estrategia de frecuencia es que no es un podcast. ¿Sí? ¿No? Porque todos sabemos, yo cómo lo quiero hacer. No quiere decir que sea siempre, ¿no? Pero que luego si evolucionas, hay gente que era mensual y ha pasado a ser semanal, ¿vale? O al revés, ¿no? Entonces, pero sí es importante que eso se destila a través de los episodios, de los contenidos, de cómo hacer la estrategia de contenidos si no tienes una idea de frecuencia, es imposible, ¿no? Entonces eso, la marca es lo que valora, por tanto no lo penaliza. Pero sí que si hay necesidad, nosotros somos los primeros de decir, oye, nos ayudaría que contarais y saber ese dato de que vosotros tenéis la flexibilidad, como en el caso vuestro, que lo sabemos, de que tenéis la flexibilidad de aumentar un capítulo más, ese es un dato importante para nosotros, porque entonces jugamos con la marca y decimos, venga, así Eso es que... Sí, justamente con vuestra audiencia yo creo que también el hecho de educarles desde un principio en que esto no es una frecuencia completamente exacta y ya haber construido esa comunidad y habérselo trasladado, o sea, esto es como un pacto entre el oyente y vosotros, o sea, es que se trata de eso, se trata de que ya os conocéis, que evidentemente existe el riesgo de que haya algún oyente que, bueno, pues que encuentre otro podcast y como en todo u otro tipo de contenidos tenemos un tiempo limitado y de repente nos cueste un poquito más, ¿no? O tardemos un poquito más en acumular ese volumen de escuchas, puede pasar, pero realmente no es algo condicionante. Hola, buenos días, soy Eli de Tiene Sentido. Hola, Eli. Me estaba preguntando, y quizá lo habéis respondido, pero hemos llegado tarde, perdón. Sabíamos que la dificultad. Me pregunto en qué punto está la confianza de las marcas con los podcasters, si somos parte ya de su estrategia de medio o todavía seguimos siendo como una apuesta. Yo creo que podría responder, depende de la marca, puedo responder a esa pregunta de muchas formas. Sí. Es decir, hay marcas que ya lo tienen integradísimo. Creo que tenemos todavía la necesidad de evangelizar mucho a aquellas marcas que quizá tienen gente dentro de sus equipos, bueno, pues con muchos años de experiencia, pero que quizá el podcast no lo han descubierto. O sea, vemos mucho la diferencia en aquellas marcas o aquellos responsables de marcas de marketing que escuchan podcast. Es decir, el que escucha podcast apuesta por el podcast. Sin embargo, si tú eres un directivo de X marca y no has escuchado podcast nunca,
pues oye, como decíamos al principio, me es mucho más fácil. ¿Qué volumen de presupuesto tengo? Tanto, lo meto en cuñas, me llega a Spotify o a iVoox o a YouTube y ya está. Estoy en una presencia en podcast y ya tengo el check hecho, ¿no? Ya lo tengo cubierto. Hay otras marcas que ya están en el camino, que lo conocen. De hecho, a muchas les hemos iniciado nosotros y han hecho su camino de manera individual, o sea que, cosa que también nos alegra porque creo que nos enriquece a todos como industria, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Es decir, cada día hay nuevas personas en los equipos a las que preguntar, a las que evangelizar, a las que contar y que de repente, yo se lo digo al equipo, chicas, porque somos el equipo comercial, digamos que somos el dream team de las chicas en el equipo y ellas muchas veces, claro, vemos las presentaciones tantas veces y contamos lo mismo muchas veces, tantas veces, que se piensan que es algo, bueno, que esto ya lo hemos contado. No, es que hay tanta gente que no conoce lo que hacemos y que no se da cuenta del potencial que tenemos, ¿no? Cuando hablábamos el otro día en un taller en una de las agencias y hablábamos de que el podcast tiene una retención de media de 20-40 minutos, la gente alucinaba. Y eso, los planificadores de medios que están iniciándose y que en muchos casos son chavales de 20 años. Es decir, cada día hay un chaval nuevo de 20 años al que hay que decirle qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que en ese plan de medios contemple el podcast. Y bueno, si luego el cliente decide quitarlo del plan, pues de muchas lo quitan, pero de otras muchas nos quedamos, que esa es la gratificación que tenemos. Siguiente pregunta. Nuestro compañero Javi de Concepto Sentido. Eso es, Javi de Concepto Sentido. Buenos días a todos. En ese proceso en estos años de VoiceUp de evangelizar, ¿no?, a las marcas y a las agencias, yo creo que todos los podcasters creo que tenemos en común que nos gusta introducir esas acciones publicitarias de la manera más orgánica posible dentro de nuestro contenido. Yo creo que eso ahí podemos más o menos estar todos en común. ¿En qué punto están las marcas? Es decir, ¿las marcas asumen que se tienen que colar dentro del podcast y diluirse en ese contenido, o todavía os toca batallar mucho esa parte orgánica? ¿Todavía os imponen que no nos salgamos demasiado del tiesto? Pues ahí cojo yo ese relevo. A ver, también nuevamente, hay marcas, igual que hay marcas en diferentes estadios de conocer el podcast, las que lo conocen, hay diferentes estadios, porque también depende, ojo, no olvidemos, la propia marca tiene su edad, entre comillas, tiene su madurez o no como marca y por tanto su forma de comunicar refleja su identidad, su personalidad. Y una marca que ya, ¿no?, que ya sabe, ya es más segura consigo misma, también mostrará esa seguridad en las posibilidades de comunicarse, ¿no?, a través de... ¿Qué ocurre? Que no todas están ahí, entonces las hay más temerosas, entonces depende del medio. Hay otras que al revés son muy confiadas porque ya han visto. Por eso es muy bueno que vean esas diferentes maneras de integración, de las diferentes maneras de... No es lo mismo tu estilo que el de Eli, ¿no? Son diferentes estilos, pero sois comunicadores de la marca. La marca está viendo que se amplifica en su manera de llegar, porque está llegando, sí, con unos mensajes clave, que eso es lo que nosotros velamos, que venga, no te preocupes, que van a estar, ¿no? Pero el podcaster, cada uno con su estilo de comunicación, con su manera de impactar a su audiencia, de engancharla y demás, te lo va a comunicar, cada uno de su manera diferente. Y ahí es donde van, cuanto más avanzan en conocer al podcast, es decir, no basta con que sepan que el podcast se escucha, sino sé qué cuántos, 4 cosas, ¿no? Tienen que conocer la complejidad y riqueza del podcast, ¿no?, para realmente cada vez más, y entonces dicen, pues mira, fíjate, y ha hecho, y este es con imagen, esto es solo audio, pero fíjate qué manera, y entonces van poquito a poco acercándose a eso. ¿Todas están ahí? No. Ese es otro reto nuestro también de evangelización. Y ojo, aquí también me cuelo porque creo que vosotros, en Concepto Sentido, sabéis hacer unas integraciones orgánicas maravillosas, de las mejores que escuchamos. Pero el riesgo, o sea, los miedos no solamente vienen por parte de las marcas, es decir, nosotros detectamos que hay muchos podcasts que tienen miedo a hacer publicidad. Es decir, es como un pánico a que mi audiencia... ¿sabes?, no entienda esto que estoy haciendo. Entonces, muchas veces, aunque nosotros intentamos que quede orgánico, entendemos que la estructura de cada podcast es diferente, pero el bloque publicitario como tal no siempre viene pautado por la marca. Muchas veces viene pautado por el propio creador, que quiere diferenciar claramente lo que es publicidad de lo que es contenido. Entonces, ahí tenemos que hacer un poco balance. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta charla que me está resultando bastante enriquecedora.
Tengo un bebé podcast con Ramón, mi compañero, que lanzamos hace escasos meses y quería saber cuál es el factor más relevante a la hora de acoger a alguien para colaborar con él, porque ya te digo que llevamos mesecitos. Es un bebé podcast sobre psicología. Yo creo que como esencia principal el interés que podáis, o sea, el interés de vuestro proyecto, es decir, conocer bien cuál es la estrategia, como antes decía Paz, cuál es la estrategia que vais a seguir de vuestro contenido, cómo lo vais a trabajar y a partir de ahí cómo vais a ir creando vuestra comunidad, que ya estaréis haciéndolo, empezando a construirla y una vez que sentéis esas bases, es decir, lo más interesante para nosotros no es solamente, como decíamos antes, el alcance al que podáis llegar, que es algo importante, no lo vamos a negar, sino qué tipo de contenido diferenciador ofrecéis al mercado y a las marcas, porque nos ha pasado en muchas ocasiones que nos llegan marcas que quieren trabajar en podcast, por ejemplo, sobre maternidad, y no hay podcast apenas sobre maternidad con una frecuencia, hay cosas pequeñitas, pero no hay grandes contenidos, grande variedad. Sin embargo, por ejemplo, en entretenimiento pues tenemos mucha variedad de podcasts. O sea que si realmente el contenido es un contenido diferenciado, un contenido bien trabajado, con una estrategia, ya estamos sentando unas bases de poder trabajar y de poder conocernos. Hola, soy Eduardo del Abrazo del Oso. Yo quería hablar de las marcas medianas, de esas marcas que a lo mejor no salen habitualmente en los medios grandes, no son tan conocidas, pero que a lo mejor pueden encontrar en el podcast un medio para acceder a publicidad en podcast, por ejemplo, que les puedan permitir más eficiencia a la hora de presentarse. No sé hasta qué punto, también un poco de interés nuestro, nos gustaría más de ese tipo de perfil que se acerca más a nuestro nicho. No sé qué estrategias hay, cuál es la situación para atraer este tipo de marcas, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que ahí tenemos muchos deberes también que hacer nosotros dentro del equipo de VoiceUp. Es decir, en estos años, los que veis aquí y toda la gente que habéis conocido del equipo de VoiceUp prácticamente no estaban hace cuestión de 2 años. 2 años, no, o sea que hemos crecido, en la medida hemos sido muy conservadores en cómo hemos ido creciendo, pero empezamos siendo 3 y ahora somos 9. Entonces, nuestra apuesta para poder llegar a vosotros con una monetización siempre ha sido las grandes agencias de medios, porque eran las que mayor volumen concentraban, porque pensad que pasamos cientos y cientos de propuestas que se quedan en el camino, es decir, y que nosotros no monetizamos nada, ¿no? Para que también entendáis cuál es el negocio de VoiceUp y qué sacamos nosotros de todo esto, nosotros lo que hacemos es que de cara a las marcas imputamos una cantidad que nos permita a nosotros vivir, porque de cara al podcaster sabéis que nunca la tarifa que vosotros nos trasladáis es la tarifa que se os paga una vez que lo vendemos. Entonces, eso nos ha hecho que la puerta de entrada a pequeñas marcas no sea tan fácil como la que tenemos a las grandes. Desde luego que es una tarea que tenemos en mente y que cada vez más estamos tocando la puerta de clientes también directos pequeños que no suelen trabajar con agencias. Hay muchos clientes que también se acercan a nosotros directamente. Por eso también es tan importante eventos como estos en los que ya siendo un poquito más grandes nos podemos permitir tener más visibilidad para que haya marcas que conozcan lo que hace VoiceUp, porque hasta ahora hay muchas marcas que cuando trabajan podcast no saben cómo hacerlo. Tocan la puerta de un podcast, se frustran porque no saben muy bien cómo hacerlo, no tienen todas esas métricas que os decía Paz, hemos asentado lo que es un formato, como la mención nativa, hemos asentado lo que son métricas, esa ventana de medición a 30 días, por ejemplo, es una marca que no ha trabajado nunca en podcast y que a lo mejor nos ha acercado a nosotros, no lo conoce. Entonces, ese ruido que se puede generar, es cierto que lo tenemos como tarea pendiente, que recogemos un poco tu petición, Edu, para que así sea. Buen día, por Carlos. la noche, Edu. Benvingut a Madrid. Gracias. Soy Carlos de Roca Project. Hola, Primero Carlos. daros las gracias a vosotras. Hacéis una labor de puente espectacular que no es fácil. Gracias. Muchas gracias. En segundo lugar, primero doy un pequeño análisis y luego os lanzo una pregunta, que es lo que más hacemos los podcasters, preguntar. Eso. Yo creo que estamos en un momento dulce en la industria, creciente, ¿no? Donde el panorama, cuando alguien está en esto, es esperanzador. Pero también pienso si se está formando cierta burbuja. Entonces os pido bola de cristal. ¿Hacia dónde creéis que vamos? ¿Dónde va a estar la industria dentro de 5 años?
¿Cuántos habrán caído en combate? ¿Qué pagarán las marcas? ¿Cuántos oyentes tendremos en España? ¿Será más de ese 50%? ¿Será un 70%? No sé, bola de cristal. Gracias. Empiezo yo la bola y luego sigues Venga, y acabas tú dale. con... Perdón, pero nos estás adelantando la mesa redonda que vamos a tener después. Bueno. Pero lo estás adelantando totalmente. Por si acaso no hay Ellas- alguien en la mesa redonda. Ellas te van a responder. Ellas te van a Eso responder. eso es parte de la mesa redonda, lo que queremos ese debate, ¿no? Con la parte de agencias y con la parte de podcast y ver un poco hacia dónde vamos y esto en qué consiste. Pero sí es verdad, a ver, en primer lugar, sí estamos de acuerdo en cierto, pues ese auge, ¿no? Ese auge que no sabemos si es espuma o es sólido, ¿no? Es algo que se va a quedar. Nosotros creemos que poco a poco sí que se va a quedar, que sí que queda. Es decir, que se ha establecido como medio. Que hace unos años era... No sabían si nos ponían en audio, radio, no sé qué, dentro de las agencias no había ubicación para lo que trabajábamos nosotros, ¿no? Y entonces no podían llegar a una orden de compra porque no sabían de dónde tenía que Somos llegar. especiales, acciones Entonces, especiales y ahí cabe todo. y hay ¿no? acciones especiales en un batiburrillo. Entonces, ese camino sí se ha ido sembrando. Es verdad que le queda, pero sí se ha ido haciendo y por eso nosotros creemos que sí hay cierta consolidación del podcast como medio. Podemos decir eso. Nos atrevemos... Yo me atrevo a decir eso con la bola, ¿vale? No quiere decir que con toda la espuma, porque hay cierta espuma, ¿vale? Entonces, las espumas que tienden a hacer, ¿no? Cuando pasa el momento más moda de algunas cosas, ¿qué ocurre? Que el factor vídeo, que hay vídeos, como decimos nosotros, que un conjunto de vídeos no suma igual a un podcast, que no es lo mismo. Esa espuma, pues a lo mejor en algún par de años a lo mejor se ha quitado, pero la esencia, el que es esencia, podcast, eso sí creemos que, yo creo que sí. Ahora dejo a Cris. Yo también lo creo, pero es verdad que teniendo en cuenta un poco lo que has dicho tengo la sensación de que ahora es el auge, nosotros venimos teniendo esa sensación desde hace tiempo. Es decir, muchos de vosotros estáis ahora en ese punto, ¿no? El vídeo ha hecho que muchos de vosotros florezcáis de una manera espectacular. Hay otros muchos con los que venimos trabajando y quizá tienen la sensación de que el vídeo les está haciendo no llegar a ese auge que ahora parece que está un poco en todo. Creo que hay muchos que ya lo estamos viendo, que van a caer, pero, o sea, que se van a ir quedando por el camino porque a lo mejor no tienen la capacidad o directamente no quieren. Han creado su podcast para dar visibilidad a una marca, a otro tipo de proyectos y el podcast se va a ir quedando por el camino. Pero sí que creo que las cifras, yo siempre confío en que la gente joven es la que nos está haciendo que el mundo del podcast en vídeo también tenga un auge espectacular, ¿no? Y es que esos jóvenes que a día de hoy, los menores de 24 años, el 70% de los menores de 24 años escucha podcast. Es decir, es una cifra que nos hace pensar y nos da esperanzas a ver que el formato del podcast ha calado tanto como para que la audiencia más joven se acostumbre a este contenido. Las redes sociales nos ha hecho, ¿no?, tener un poco esa falta de credibilidad en muchos momentos y que esa audiencia joven, que es muy inteligente y sabe seleccionar muy bien los contenidos, busque en el podcast esa profundidad, esa pausa, ese enriquecimiento. Y eso es, a mí, en la bola de cristal, lo que me hace pensar que vamos a futuro a crear contenidos seguramente diferentes, pero a que el formato se mantenga. Hola, buenos días. Soy Jesús, de Conversaciones Inspiradoras. Y bueno, llevo un tiempo trabajando con vosotros. Y agradeceros esa labor también, como decía Carlos, porque entiendo que no es fácil, que hay más podcasts que marcas que colaboran, ¿no? Hay gran cantidad de podcasts y a la hora de hacer el mix entre marca y podcast, me gustaría saber desde qué vía lo hacéis. Es decir, tengo una marca que quiere meter una cuña o confío en el formato podcast para promover mi marca. O también cogéis un podcast determinado y decir, este trata sobre desarrollo personal, sobre historias inspiradoras, ¿con qué marca puede, de las que trabajan con nosotros, con qué marca puede hacer mejor esa unión? No sé si lo hacéis de manera bilateral, entiendo que más cogéis la marca, lo que quieren transmitir y busco podcast, o también buscáis un podcast determinado y dónde puede encajar. Esa es mi pregunta. Yo creo que un poco desde los dos puntos, ¿no? O sea, es cierto que las planificaciones más habituales que nos llegan
suelen ser, al principio todo lo que hacíamos era presentar, sin que nadie nos pidiese nada, ¿no? Ahora es verdad que hemos cogido la inercia de que son las marcas, las agencias de medios principalmente, las que nos lanzan un briefing y a partir de ese briefing nosotros ideamos un poco qué plan puede encajar, ¿no?, en esa campaña. Y tenemos en cuenta múltiples factores. No solamente la parte de la audiencia, esto me lo recalca mucho Pa, de decir, oye, hay que tener en cuenta este podcast, hay que tener en cuenta este otro, ¿no? Porque claro, vamos también, somos muy sinceros, o sea, vamos voladas. O sea, es decir, presentamos muchas veces, a nosotros nos llegan, aquí que hay algún representante de agencia por allí, Jesús Suso, que veo que, oye, que necesito una propuesta para mañana, espérate, que estoy en mitad de una reunión, salgo, ¿cómo la hago? A ver con qué podcast. Para nosotros, lo principal, más allá del alcance, más allá de que evidentemente tiene que casar con el target, con lo que queremos comunicar, la confianza que tenemos en vosotros, en que no nos dejéis colgados en una propuesta, yo diría que es ilimitada. Vale, ilimitada. Es decir, es la base de por qué podemos intentar cuadrar en una planificación. Evidentemente, hay veces que no encaja por presupuesto, hay veces que es que ya nos limitan, no, es que solamente queremos podcast con vídeo y con potencia en redes sociales. Bueno, pues eso ya, hay veces, sé que hemos notado que hay muchos de vosotros con los que veníamos trabajando más, que ahora de repente con el auge del vídeo las marcas nos están metiendo mucha caña en, no, es que necesito product placement, necesito que se vea la botellita en no sé dónde. Bueno, pues hacemos un poco el encaje de bolillos y también por eso queremos lanzar aquí un poco esos deberes de, oye, a ver cómo podemos seguir buscando formas, ¿no?, de estar, de poner el audio en el centro de todo esto y cómo seguir amplificando. Pero sí que es cierto que lo que nos mueve más es la confianza que tenemos con vosotros y que una campaña salga bien, cuando ya hemos repetido, cuando ya sabemos que eso funciona y al final nuestra reputación sois el buen trabajo que hacéis vosotros. Si eso no sale bien, nosotros para el siguiente cliente, para la siguiente campaña, no entramos dentro del plan, ¿no? Entonces eso es lo que nos jugamos. Y ese es un poquito el encaje. Pero también teniendo en cuenta que hay veces que nos presentáis proyectos desde cero y somos nosotros los que generamos una reunión con cliente, generamos una reunión con los equipos de especiales para decirle, oye, para este trimestre mira todos los proyectos chulos que tenemos y que ellos tengan en mente, porque somos muchos players, muchos medios en el mercado, pero que cuando les llegue un briefing digan, oye, que de repente aquí yo tengo a los chicos de VoiceUp que me presentaron este proyecto y me lo tienen que comentar, me tienen que bajar a detalle esto, o sea que de las dos vías. Perdón, nos queda ya solo tiempo para las dos últimas preguntas. Hola, buenos días, soy Javier Andrés de Reconectados Videojuegos. Mi pregunta era, ¿qué paquete o qué kit le pasáis a la marca para que conozca el podcast donde va a estar anunciada? Las escuchas, los comentarios, le pasáis un episodio, 2, 3, le pasáis quizá las reseñas en estrellitas que tenemos en las plataformas. Esa es una pregunta. Y otra también, habéis hablado de la evangelización que hay que hacer a muchas marcas para convencerles de que el podcast tiene potencial, de que tiene mucha penetración, de que tiene mucha tasa de permanencia del oyente, etcétera. ¿Qué mensajes se le daba a las marcas para explicarles que es distinto a la radio, que es un formato, pues eso, ¿no?, con mucho potencial más allá de lo novedoso y lo atractivo y moderno que pueda suponer para muchas marcas? ¿Y qué va la primera y Sí, la sí. segunda? Venga, repartimos. Por eso es muy importante cada vez que hablamos con vosotros que muchas veces recogemos datos de la campaña o del programa en sí, o os pedimos, oye, en vuestro calendario en los próximos meses, ¿cómo está? ¿Qué vais a publicar? ¿Qué contenidos y demás? Pues porque esos son los componentes que hace que veamos, primero, por nosotros internamente, trabajar las propuestas. El trabajo de una propuesta es ingente. Luego se tiene que ir a toda velocidad, ¿no? Pero es ingente porque en realidad son muchas varillas. Estás mirando el perfil en todos los sentidos, no solamente el alcance, no solamente la tarifa, es qué contenido, qué frecuencia, en qué calendario, va a tener, en qué tono, en qué estilo, es para esta marca, te pegaría para esta marca, etcétera, y la marca va a estar cómoda en este contenido, porque hay veces que no están cómodas en determinados contenidos, ¿no? Entonces, esto son todas esas varillas que hace que, y lo que presentamos al cliente finalmente, por ser una propuesta que creemos firmemente en ella, es un conjunto de podcasts, normalmente no es solamente uno, sino que es un conjunto de podcasts, que ese conjunto te está ofreciendo esa variedad que tú estás queriendo de comunicación, ¿no? Porque tenemos este estilo, porque tenemos y es ese perfil, ¿no?, que tenemos
prácticamente hecho de cada uno de vosotros para entender que sí se ajusta a las necesidades de ese momento de la marca para ese objetivo de comunicación, que son muchos condicionantes que he dicho en una frase. Totalmente, es un perfil, es decir, cuando nosotros nos acercamos a la marca, en una propuesta no solamente va, oye, esto cuesta tanto, de tal manera lo vamos a hacer así, sino que va un perfil con vuestro descriptivo, un poco vuestro histórico. Por eso todo lo que vosotros nos contéis a nosotros es valioso a la hora de... Os pongo un ejemplo, desde estar en una reunión y poner un ejemplo vuestro de, sí, pues porque el podcast tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O, pues en el último podcast ha aparecido, porque cualquier mínimo detalle puede ser el germen de una posible acción o un posible generar interés en alguien que nos lleve, ¿no?, a una propuesta. Entonces, sí, tener buenos ejemplos, por ejemplo, que nosotros los tenemos y por tanto los conocemos, pero si hacéis incluso colaboración con otras marcas que no sea con nosotros y creéis que vale la pena, nos las compartís, vemos posibilidades, e incluso decir, oye, queremos hacer, pero nos ayudáis a mejorar, innovar, etcétera, pues ahí estamos, porque luego en realidad la marca eso es lo que ve, justo. eso es lo que... Vuestros datos de audiencia, de retención, o sea que ahí tenemos un detalle muy amplio, ¿no? No sé si hemos contestado a tu segunda pregunta, segunda no. que era, perdona. ¿Cómo les convencéis, cómo evangelizáis de que esto es un medio distinto? Yo creo que, claro, ahí tenemos una capacidad de mostrarle las cifras, o sea, digamos, el cómo vuestra audiencia es capaz, ¿no?, de... O sea, lo primero que frente a la radio, donde estamos hablando de números, bueno, pues no vemos usuarios concretos, ¿no?, que nos estén escuchando. Aquí hablamos de usuarios únicos. O sea, estamos llevándolo al digital y por eso también ponemos en valor que hay personas anónimas, pero personas detrás de cada una de vuestras escuchas. Y, por supuesto, datos de retención, que es lo fundamental, que es algo que no encontramos en otros medios, capacidad de innovación. Por eso también os retábamos también un poco a vosotros a veamos qué formas de integración tenemos para seguir siendo un medio diferente. Lo que no podemos hacer es caer muchas veces en, ya estamos en el top, ¿no?, ya hemos llegado a posicionarnos y ya hacemos lo mismo que la radio, porque entonces ahí perdemos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que le intentamos acercar. Soy Lidia del podcast Apachas. Quería preguntaros, habéis dicho que hay como dos tipos de colaboraciones, una a largo plazo y otra más temporal, que tienen menos riesgo, pero vosotros creéis que esas colaboraciones temporales, si en cada podcast va cambiando la marca, puede afectar a la credibilidad del podcast? Y si es así, ¿cómo lo podéis manejar? Nosotros lo vemos en positivo, en general, como experiencia, y eso ya llevamos unos años haciéndolo. ¿Por qué? Porque por una parte el podcast muestra que es integrar orgánicamente, y eso lo haces con diferentes marcas, porque para hacerlo con una, te puedo asegurar que ya no es tan orgánico. Vamos a decirlo así, porque en realidad ya lo coges como cada semana voy a hacer una publicación de una cosa que ya sé que es de la marca, entonces ya lo repito, entonces ya entro en la repetición, y la repetición no es integración. Entonces esa naturalidad, esa organicidad la tienes porque tienes diversidad de marcas, y eso aumenta el valor, porque luego, como decíamos a Javi, luego vamos a ejemplos, a enseñar las marcas, y cuantos más ejemplos tengas de un mismo podcast que no tiene nada que ver lo que hace con esta marca que con esta otra, porque claro, son marcas diferentes, objetivos diferentes, está entendiendo muy bien la complicidad con la marca, y eso es un valor para el podcaster. Entonces ese punto es el que nosotros vemos como más positivo con relación a los patrocinios a largo plazo, y por otra parte destacar que España no es Estados Unidos, y no lo va a ser para muchas cosas, para unas cosas para bien, pero no lo es en el sentido tampoco del mercado de dónde está, ¿no? Y el mercado de Estados Unidos está mucho más, y luego los que van detrás en esos patrocinios a largo plazo, etcétera, pero está mucho más también en la mención, la cuña introducida en las plataformas, cuña pre, post, mid y todas las que quieras, incluso de 5 y 7 slots que he oído yo, y eso no es lo que tampoco queremos, porque eso desvirtúa la autenticidad del podcast. Entonces, es sopesar. Yo creo que ahí el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de
sé que es un esfuerzo para vosotros como creadores de trasladar eso a vuestra audiencia. Es un esfuerzo también de creeros que la publicidad, o sea, creo que tenemos una, no sé, una sensación, yo al principio la tenía antes de meterme en esto de la publicidad, de que la publicidad es como, oh, qué malo. No, o sea, tenemos que ver la publicidad y tenemos que saber trasladar que la publicidad es algo positivo para... O sea, entendiéndola como algo orgánico, como digo, que es algo positivo para la industria, pero también para el oyente. Es decir, gracias a esa publicidad tú tienes un contenido gratuito de valor que si no, no estarías consumiendo, ¿no? Entonces, la audiencia en general tiende a la respuesta fácil de, eres un vendido, eres un no sé qué. No hay que tener miedo a eso, a contestar a eso, porque lo hemos visto. Hemos visto que hay podcasts que han contestado y les ha ido fenomenal y la audiencia fiel lo entiende. Y de hecho se alegra y apoya. O sea que yo creo que esa es la clave. Perfecto. Ya terminamos. Muchas gracias de nuevo, podcasters. Gracias, Paz, Cristina, equipo de VoiceUp. Y ahora vamos a tomar ese cafetillo que nos vendrá bien, que el equipo de VoiceUp que está aquí atrás os guía, si queréis, para que toméis ese café y ese croissant. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me estaba matando el micro. Pues yo creo que sí, ¿no?
Creo que estaba todo aquí. Espera. A ver. Sí, aquí está. Mira, estas son las pinturas que no estoy utilizando. Creo que estaba todo aquí. Espera. A ver. Sí, aquí está. Mira, estas son las pinturas que no estoy utilizando. Y los pinceles los tienes ahí. Gracias, Milagros. ¿También necesitarás lienzo? Signore e signori passeggeri, Tiene un amigo excelente, señor Darcy. Siete pregati di allacciare le cinture di sicurezza e di spegnere tutti i Hemos oído que vive en Derbyshire. Ladies and gentlemen, Correcto. you're about to depart. He de decir que nos chifla Derbyshire. ¿Verdad que sí? ¡Hala, qué chorrazo, Berta! ¡Que me despeinas! Y el gordo este que me ha tocado detrás, que me está clavando las rodillas en la espalda. ¡Qué mierda de asientos! Pues turista, ¿qué quieres? Espacio. Ay, yo me voy a comprar una colonia de esas buenas, que ahí están más baratas. Las del duty free. Bueno, la marca me da igual. ¿Esa huele bien? Y ese niño no se va a callar, nos va a dar el vuelo. Pobrecito, es muy bebé. Pues que no viajen. Me está poniendo de los nervios. ¡Shh! Papà, che vergogna! Io parlo l'idioma italiano alla perfezione. Menchu!